Muy buenas, queridos hermanos. En este momento vamos a estudiar nuevamente su palabra para poder edificar nuestras vidas espirituales y así prepararnos para el reino de los cielos. En el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 15, nos dice la palabra del Señor: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En consideración de esta porción de las Sagradas Escrituras, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y amado Padre, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, de tal manera que tengamos comprensión al poner el sentido a la misma y ayúdanos, Señor, para desarrollar este importante tema que servirá para nuestro progreso espiritual. Te rogamos y te agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, apreciados hermanos, en este momento vamos a estudiar un importantísimo tema como ser los peligros del mal uso de la tecnología. Bien, tuve bien sacar este tema debido a los avances tecnológicos en los cuales nosotros nos hemos envuelto, ya sean estos a través de medios de transportes o medios de comunicación, ya sea escrito, verbal y mayormente lo que hoy en día le llamamos así, el Internet, que es una de las herramientas más innovadoras y novedosas que tenemos en toda la área global o todo el mundo entero, del cual todos nos vemos involucrados en ellos, tal como ahorita usted es por medio de este medio virtual al cual nosotros estamos llegando hasta sus hogares. Y por eso es importante notar cuáles son los riesgos o peligros que corren todos aquellos que de alguna u otra manera estamos involucrados en el mismo. A manera de introducción, yo quisiera dejar con ustedes un relato interesante. Y en base a este relato vamos a tomar algunas experiencias importantes para nuestro entender en este tema. En el libro de Jueces, capítulo 6, desde el versículo 12 encontramos una experiencia cuando los israelitas estaban siendo atacados por los amalecitas y otras naciones paganas. Y dice que a un varón llamado Gedeón se le apareció el Señor y le dijo así: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió al Señor: Señor, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, una promesa muy reconfortante dirigida por Dios mismo a este varón, dice, esforzado, que Dios estaba con él. Y le dijo: usted va a ir a librarme a los israelitas de las manos de los madianitas, y también estaban los amalecitas confabulados con los madianitas. Hermanos, este hombre se le dio esa orden, pero antes de ir allá se le dijo esta expresión, el versículo 25:
Y aconteció que la misma noche dijo a Jehová a Gedeón: toma un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás cortado. Hermanos, antes de la liberación del pueblo de Israel, dice aquí, en Patriarcas y Profetas, la página 531, la liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. Hermanos, como dije a manera de introducción, Gedeón fue tomado en el momento oportuno para que fuese y derribase los altares que los israelitas tenían en la propia casa de Gedeón, y que derribara esos altares y que en lugar de eso se erigiera un altar al Señor. Dios le dio la orden: vaya y libere a Israel. Pero antes de que usted vaya, dice que debía declarar la guerra a la idolatría antes de ir a salir y batallar contra el enemigo de su pueblo. Vemos posteriormente la historia, lo que sucedió. Hermanos, para que nosotros podamos tener reformas en nuestras vidas, debemos de comenzar con nuestra propia casa. El Señor nos invita a que podamos nosotros derrocar aquellos ídolos que de alguna manera están apartando nuestro afecto de la voluntad de Dios o del culto a Dios, de su palabra, del estudio de su palabra, y nos está dirigiendo a adorar a otros que no son dioses. Me gusta mucho cuando el texto de Isaías, que hace mención que el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, dice que éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es decir, que la promesa es solamente a aquellos que ponen cuidado a lo que oyen y a lo que ven. Hemos estado viendo los peligros del mal uso de la tecnología. ¿Por qué apuntamos estos puntos en particular? 1 Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, es de interés vital que nosotros comprendamos estos aspectos. Ahora es el momento de prepararnos para recibir el sello de Dios. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres que de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a tener estos puntos. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos la impresión del sello de Dios en nuestra frente o sobre nuestro corazón, la impresión del Espíritu de Dios, no vamos a poder ser sellados. No vamos a estar entre aquel número que el Señor está siendo elegido o está eligiéndolos para vida eterna. Ahora bien, ¿por qué debemos cuidar nuestro corazón? Proverbios dice: porque de él mana la vida. Y me gusta más el de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que las acciones
suceden al pensamiento. El pensamiento precede a la acción. Y cuando nosotros no cuidamos la ciudadela del alma, con frecuencia nos vamos a apartar del camino del Señor. Miren esto, Conducción del Niño 411. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Wow, tremendo este párrafo. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestra mente. Discurso Maestro de Jesucristo, la página 54. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que todavía reina el mal en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placer en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales. Puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Hermanos, no es una, dice aquí, no es una revelación del pecado, sino solamente un desarrollo una manifestación desarrollada de lo que estaba latente y oculto en el corazón. Hermanos, es importante que nosotros miremos y oigamos aquellas cosas que puedan contribuir a nuestra edificación, tal como lo que estamos presentando ahora. Un tema acerca del mal uso de la tecnología. Como hemos dicho, tenemos muchos medios tecnológicos y hoy no voy a hablar de tantos medios tecnológicos. Por ejemplo, antes se viajaba en un camello, después se empezó a viajar en ferrocarriles, después en caballos de mecánicos, por decir algo, después en carros, ahora hay aviones, hay trenes eléctricos y cuantos otros medios más que son buenos dentro de su contexto. Hoy vamos a hablar particularmente de aquello que está relacionado con nuestro pensamiento, es decir, el asunto de lo que oímos y de lo que vemos. Porque esto de lo que vemos y oímos ciertamente genera pensamientos positivos o negativos según lo que nosotros contemplemos. Hermanos, la iglesia nunca ha estado ausente de advertir a su pueblo en cada época en la cual ésta se desarrolló. Siendo de que es un tema particular para la hermandad de nuestra iglesia, y si algún hermano está también que no es de nuestra iglesia, pero quisiese saber la postura que nuestra iglesia sostiene en cuanto a estos aparatos tecnológicos y particularmente en lo que nosotros vemos y oímos, vamos a traer las resoluciones que nuestra iglesia ha tomado o las posturas que ésta sostiene ante estos aparatos en diferentes etapas del desarrollo de la organización de nuestra iglesia como adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma. Y voy a citar algunas de las resoluciones que fueron tomadas en particular. En el año de 1948, la resolución número 41 en relación a la radio dice así: como comité no podemos asumir la responsabilidad con respecto a la mala influencia que ejerce la radio sobre la mente de nuestros hermanos y hermanas. Punto. En esa fecha, nuestra iglesia tenía un tenor claro.
El que poseía radio, este era un aparato que se oía, este dejaba una mala influencia. Por consiguiente, los hermanos de esa época eran orientados al no tener radio en sus casas debido a la mala influencia que éste ejercía sobre nuestros hermanos. En el año de 1951, la resolución número 54, en cuanto a la radio, en adición al párrafo 41 de 1948, dice así: la moral sufre por esto. Se abre la puerta al placer, la música mala, a la negación de la verdad, a la pérdida de tiempo y al derroche de dinero. Se determinó que los oyentes van perdiendo gradualmente el interés en la Biblia y los testimonios de la verdad. Por esta razón, no podemos recomendar la radio. Ya, hermanos, aquí en 1951 los hermanos no recomiendan la radio y dan las razones por las cuales no recomiendan la radio. En la resolución del año de 1955, resolución número 40, dice el uso de la radio. Los peligros asociados al uso de la radio fueron bien discutidos. No hay nada de pecaminoso en la radio cuando es usada únicamente para propósitos santos. Pero Satanás ha tenido gran dominio sobre ella a fin de edificar su reino. Y cuando la radio es usada para descuidar nuestras sagradas obligaciones de estudiar la Biblia y orar, y cuando significa escuchar música profana, obras mundanas de teatro, chistes, etcétera, que minan toda la experiencia cristiana, deben ser condenados. Reafirmamos nuestra posición tomada en 1951, que nosotros desanimamos el uso del radio entre nuestros miembros porque muchos no saben utilizarlos y no tienen reglas en la familia. Creemos que la radio puede ser utilizada para la difusión del mensaje cuando otras vías están cerradas. Hermanos, ya en 1951 se da un paréntesis. Y el paréntesis estriba que sí puede tenerla, pero bajo esta condición. Y la condición es que se le dé un buen uso, que se utilice para la difusión del mensaje evangélico. 1959, 4 años después, 4 años después, uso de la radio. Resolución número 19. Asunto que ha surgido de la resolución 40 de 1955 sobre el uso de la radio. Fue considerada una enmienda a esa resolución recomendada por el comité y se resolvió que la frase reafirmamos nuestra posición tomada en 1951, que nosotros desanimamos el uso del radio entre nuestros miembros, porque muchos no saben utilizarlo y no tienen reglas en la familia, sea enmendado y diga: reafirmamos nuestra posición de 1951 de que condenamos el uso erróneo y desordenado de la radio y que suprimamos la última frase de la resolución cuando otras vías están cerradas. Ahí está un poquito más claro. El mal uso o el uso erróneo y desordenado de la radio. Ahora bien, de la radio, en el año de 1955, resolución número 44, se tomó también esta resolución porque estaba el radio propiamente y estaba la grabadora o el tocacinta. Las grabadoras de sonido, ¿qué se puede decir en cuanto a esto? Dice, es permitido usar grabadoras de sonido y tocadiscos para fines misioneros y para escuchar música sacra, se hace la pregunta. Y responde, si son usados
en relación con los servicios de la iglesia deben tener la aprobación del pastor o anciano de la iglesia. Muy bueno. Podría decir que es duro eso, pero sí era saludable que el ministerio fuese consultado cuando se iba a hacer para uso de la iglesia, si eso podía ser utilizado o no. Ahora, la resolución número 45 del año de 1955 en cuanto a los altos parlantes, es decir, lo que nosotros hoy llamamos bocinas o parlantes. ¿Qué se resolvió en ese entonces? Dice, se resolvió que estos aparatos sean usados donde fueren útiles para nuestros propósitos misioneros y para invitar a las personas a nuestras reuniones. Es decir, que sí se debe utilizar los parlantes con el fin misionero. 1948, resolución número 40, el uso de slide. Se decidió que son permitidos los cultos ilustrados por slide proyectados. Las fotografías que sean mostradas deben ser supervisadas por la conferencia general. Así de que sí se puede utilizar slide, pero con supervisión. Ahora vamos a ver en cuanto a los proyectores. 1955, resolución número 43. Dice así, que todos los programas y temas propuestos para el trabajo público deben ser aprobados por la respectiva asociación, unión y por la conferencia general. Hermanos, se podía utilizar proyectores, pero estos debían de tener su aprobación por el ministerio respectivo, por asociación, unión y aún por la conferencia general. Es decir que la iglesia no estuvo tan favorable el usar estos medios por causa de las consecuencias que éste podía tener sobre la feligresía. Ahora, miremos, 1955, resolución número 46, películas. Dice la resolución, somos contrarios a los dramas ordinarios, espectáculos con imágenes en movimiento, ya sean religiosos o seculares. Entonces, hermanos, en esa resolución dice claramente, somos contrarios a los dramas ordinarios, espectáculos con imágenes en movimiento. Eso fue en 1955, resolución número 44. La resolución número 42 en cuanto a la televisión, porque ya había televisión en ese momento, dice así, creemos que la televisión no debe estar en el hogar de nuestros creyentes, ya que no contribuye a la espiritualidad y hace más daño que la radio y es igual a las películas. Televisión no se debe de tener según esta resolución. Resolución número 15 del año de 1963. Fabricación de televisores. ¿Puede un miembro ocuparse en la fabricación de televisores? Se resolvió que aconsejamos a nuestro pueblo que evite entrar en cualquier trabajo incompatible con nuestros principios y que no podemos hacer leyes para abarcar todos los detalles. Tales casos deben ser tratados y dejados a la decisión de la persona en particular. Entonces, hermanos, en 1915 se resolvió que los fabricantes no deberían, se les aconsejó que no deberían agarrar trabajos incompatibles a los principios que él defendía. 1971, resolución número 67, dice en cuanto a la televisión, un renovado esfuerzo debe hacerse de parte de nuestros ministros y obreros para advertir a nuestro pueblo en contra de los peligros, tanto para la vida espiritual como para la vida física, que vienen como resultado de tener la televisión en el hogar.
Su ejemplo e influencia deben ser coherentes con nuestra posición. Hermanos, hubo una determinación que los ministros y obreros deben de cerrar las puertas a la televisión en la casa. Resolución número 48, 1991. Considerando que la Comisión Temporal de Doctrina presentó su informe sobre el asunto de la televisión y el VHS, considerando que se procede a una votación para aceptar la recomendación de la Comisión Temporal de Doctrina, pero por no tener la votación suficiente se entiende que todas las resoluciones anteriores están en vigor. En 1991 se propuso una resolución, no pasó y las resoluciones permanecen tal como están dadas. 1995, resolución número 64. Considerando que el uso de videos no ha quedado claro y después de que varios hermanos expresaron sus ideas e inquietudes, se resolvió que el párrafo 3b del informe de la Comisión Temporal de Doctrina se lea y enmiende como sigue. Escuchen esta enmienda. En el caso de los videos, podemos aceptarlos únicamente para propósitos educativos. Apelamos a todos los ministros y obreros a que cierren las puertas del uso inapropiado de los videos, dando un ejemplo correcto y cerrando de esta manera la puerta para que el pecado no entre en la iglesia. Ya esta resolución 1995 se escucha bastante interesante, ¿no? De que se puede tener videos, puede ver videos, pero con propósitos educativos. Resolución número 97, 1999. Considerando que el punto 7 del reporte completo de la Comisión Doctrinal fue presentado bajo el tema usando televisión como monitor para mirar video, se resolvió que el punto 7 de la Comisión Doctrinal del reporte completo sea aceptado y esto se acordó por unanimidad por el levantamiento de las manos, a pesar de que hay suficientes resoluciones referentes al peligro de la televisión y como nuestro deber educar, acatamos las resoluciones anteriores que desalientan el mal uso de la tecnología y educan hacia la semejanza de Cristo. En general, los programas de televisión, al igual que el uso indebido de la mayoría de los medios tecnológicos, radio, internet, publicaciones, son peligrosos y destruyen la espiritualidad. Por la gracia de Cristo, cada uno debe tener cuidado de guardar las avenidas del alma contra todas las tentaciones o abusos que lleven la deshonra a Dios. Es nuestro deber rechazar el mal y escoger lo bueno, según dice Isaías 7:15. Hermanos, ya para esa fecha de 1999 se orienta que sí se puede tener un monitor como pantalla para ver videos educativos y con el propósito de educar a otros. 2003, resolución 70, televisión. Considerando que se discutió sobre el asunto de la televisión, se resolvió que la resolución 67 de 1971, la televisión sea reconfirmada. Y dice así, se resolvió que la resolución 23 de 1979 sea pasado al Comité del Trabajo Doctrinal entrante para posterior estudio. En 2003 también tocaron, pero no hubo resolución. Ahora, esta es la última que hasta ahorita tenemos en cuanto no a la televisión, sino a la tecnología. 2007, resolución número 277, dice, considerando que la sesión de la Conferencia General del 2003 reconsideró la aplicación de la decisión 23 de 1979 respecto a la televisión y decidió enviarlo al Consejo Doctrinal Permanente de la Conferencia General para mayor estudio, después de mucho estudio y cuidadosa consideración, se resolvió
que aunque hay suficientes resoluciones sobre el peligro de la televisión y como es nuestro deber educar, desestimulamos el mal uso de la tecnología e insistimos en educar a la semejanza a Cristo. En general, los programas de televisión, cine y el mal uso del Internet son la gran maldición de esta generación porque son peligrosos y destruyen la espiritualidad. Hermanos míos, la postura que la Iglesia tiene en cuanto al mal uso de la tecnología es que estos deben de ser retirados cuando se le da un mal uso. Cuando usted dedica su oído a escuchar, bueno, ahora ya no se escucha, no se escucha Tres Patines ni aquellas otras cosas que llamaba solo para escuchar, o aquellas novelas de Calimán y de otras cosas, eso se escuchaba, eso desestimulamos. Aquellos programas de Chespirito y de otras cosas que no contribuyen a su edificación, aquellas películas o videos que no contribuyen a su edificación, desestimulamos. Aquellos programas de internet que no contribuyen a su edificación, los desestimulamos, sino más bien apoyamos que si usted con un buen video o una cronografía o película o video o audio, que éste contribuye a su edificación espiritual, ese sí podemos decir que sean oídos o vistos por nuestro pueblo, pero que aquello que deteriora su vida espiritual debe ser retirado, porque estos vienen a ser, como decía un hermano, la ventana del demonio, en donde nosotros podemos ver y oír cosas que no nos atreveríamos de ver ni oír si otro estuviera con nosotros a nuestro lado, hablando de personas que temen del Señor. Ahora, ¿por qué decimos que desestimulamos todo esto? Evento en los últimos días, la página 88 y 89, dice así: el teatro está entre las fuentes más peligrosas de placer. Miremos su descendencia del teatro. El teatro parió al cine. El cine parió a la computadora. La computadora parió a la tablet. La tablet parió al celular. El celular parió a los smartwatch, los teléfonos inteligentes, llamados así. Hermano, ha venido una cadena. Y si esto, desde el teatro, nosotros o cualquier otra fuente que hemos mencionado, no le damos un buen uso, esto dice, son entre las fuentes más peligrosas de placer. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, es precisamente un semillero de inmoralidad. Debido a estos entretenimientos, se fortalecen y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas, cantos vulgares, gestos, expresiones y actitudes sensuales depravan la imaginación y degradan la moral. Hermanos, eso es lo que concierne, por lo cual nosotros no aconsejamos el tener estos aparatos en nuestros hogares. Por eso decía el libro de Isaías que el que tapa su oído y también sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Ahora, esta es una lucha. Testimonios para ministros, la página 445 dice: los que venzan al mundo, la carne
y al diablo. Serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Hermanos, el mundo nos ofrece muchos placeres y gustos que apartan nuestra atención del Señor. La carne se complace en el mal y viene a buscar el mal. Y el autor de todo esto dice que es el diablo. Y solamente los que venzan estos tres factores, dice, serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolo en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hermanos, esto es una seria advertencia para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo me gusta, y con este texto voy terminando con la meditación de esto. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Hermanos, ese debe de ser nuestro pensamiento. Eso es lo que nos debe de absorber a nosotros. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, Movimiento y Reforma, desestimulamos el mal uso de la tecnología. El mal uso o el uso erróneo de la tecnología no debe de practicarse con nosotros, porque el hacerlo o el aplicar de una manera en nuestra vida los inventos tecnológicos, si le damos mal uso, estamos en una condición tal que no agradará al Señor y sobre todo no descalificará a nosotros para entrar en el reino de los cielos. Que el Señor pueda ayudarnos, y si estamos en una situación como el papá de Gedeón, abrigando ídolos en su casa, nosotros podamos abrogarlo o quitarlos, esos ídolos que hay en nuestro corazón, y podamos salir a luchar las batallas del Señor. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos, es mi deseo y mi oración en este momento. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Bendito Dios y amado Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos dejó con este importantísimo tema acerca del mal uso de la tecnología. Ayúdanos, Señor, a poner término a estos asuntos para que no nos desvíen de los caminos que usted nos ha enseñado a seguir y podamos vencer toda maldad de nuestros corazones. Suplicamos tus bendiciones en el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude para aquel gran día. Que el Señor nos bendiga. Amén.